Que Dios les bendiga. Vamos a tener una pequeña reflexión. Así que vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dirija como lo ha hecho durante todo este tiempo. Que nos bendiga, que nos guarde, que nos muestre su gracia, su misericordia al estudiar su palabra. Le invito, por favor, vamos a orar. Querido y amante Padre que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos nuevamente, Señor, por misericordia. Tú nos conoces, Señor, sabes que no somos perfectos, que tenemos quizás un corazón con una tendencia hacia lo malo, pero tu gracia y tu amor es aún mucho mayor, Señor, que nuestros pecados. Te pedimos en esta hora que tú puedas bendecirnos y que la presencia del Dios Santo Espíritu esté en medio nuestro. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones en este día de adoración para sentir tu presencia y para sentir que tú nos estás hablando hasta lo más profundo de nuestro ser. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, saben que la semana pasada tuvimos la oportunidad de estar compartiendo en la iglesia de Broadway en Nueva York. Nos invitaron para desarrollar un tema del ser humano. Y ellos particularmente tenían la iglesia adornada con unas mariposas. Cuando vemos estas mariposas, inmediatamente yo me acuerdo del país de donde yo vengo, ¿verdad? Recuerden que mucho de lo que se conoce de Costa Rica es por su diversidad, su flora, su fauna, y la gente habla mucho acerca de eso, y de hecho, la marca país de Costa Rica es eso, ¿no? Él se intenta vender al extranjero como un lugar de ecoturismo, donde la gente pueda visitar. Y allí, por supuesto, que hay una gran cantidad de lugares para poder conocer, ¿verdad? Igual de hermoso que sus países. Pero a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, en mi país, en Costa Rica, es que saben ustedes que el 90% mariposas que representan el 90% de todo Centroamérica, mariposas. O sea, es increíble la cantidad de mariposas que hay en ese lugar. Y hay una gran cantidad de mariposas. Yo les contaba a ellos que cuando yo era pequeño, yo sufría porque a veces en el campo o en los lugares más abiertos, a veces cuando se dejaban las ventanas abiertas o las puertas abiertas, entraban las mariposas. Y allí yo les contaba la semana pasada a la gente que, bueno, de pronto entraba una mariposa que era grande, llamada la mariposa búho, que es una de las mariposas más grandes que existen, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando esa mariposa búho abría sus alas, de verdad que era muy, muy grande y a mí me llenaba de mucho miedo. Pero mi mamá siempre se acercaba y se le quedaba viendo a la mariposa. Y mi papá siempre se le quedaba viendo a la mariposa. Y yo le decía, pero mami, papi, ¿qué están haciendo? Los va a atacar, ¿verdad? Yo en mi niñez. Y ellos se le quedaban viendo y decían, no, Guillo, en las alas de la mariposa se puede ver el número que puede salir en la lotería, ¿verdad? Según ellos, iba a ver el número del que iba a salir en la lotería. Por supuesto que nunca pegaron, pero ni terminación, como dicen en mi país. Bueno, esa más o menos unos 20 centímetros mide. Hay otra mariposa, la mariposa que tiene un promedio de vida mayor. ¿Saben ustedes cuál es? ¿Cómo se llama? ¿La han escuchado? No hay en El Salvador. No, es una mariposa que hay en muy pocos lugares. Se llama la mariposa monarca. Esta mariposa monarca dura aproximadamente 9 meses. 9 meses. El promedio de vida de una mariposa común no sobrepasa los 30 días. Esta mariposa aproximadamente dura 9 meses. Es increíble, ¿no? La cantidad de tiempo. Pero hay una mariposa muy hermosa
que está en muchas áreas de Sudamérica y también en Centroamérica, que se llama la morfo azul. Es una mariposa de color azul. Cuando abre sus alas, se ve un azul hermosísimo, ¿verdad? Que obviamente cuando le pega el sol, se ve aún más su color. Y entonces es impresionante la belleza de esta mariposa. Búsquela usted por ahí en internet, en algún momento se llama morfo azul. Hermosísima. Yo recuerdo una vez que fuimos a visitar un mariposario allá donde andaban volando y de pronto usted las ve escondidas, ¿verdad? Porque están con sus alas cerradas y no se distinguen muy bien. Pero cuando abren sus alas y comienzan a volar, aquello es maravilloso, precioso, se ve hermosísimo. A tal punto que, por ejemplo, ya en mi país la han nombrado como un símbolo nacional. E incluso en Costa Rica y en otros lugares, ¿verdad? Hablo de Costa Rica, por ejemplo, ya las venden en sus capullitos, las exportan, las envían a Europa, la gente las compra. Y entonces, obviamente, donde la compren, donde le lleguen por internet, allí va a salir dentro de ese capullito, ¿verdad? Donde está metida y va a abrir sus alas y va a vivir ahí por ese periodo de tiempo que más o menos son unos 115 días. ¿Saben ustedes más o menos, para terminar con esta ilustración y llegar al punto que quiero llegar, es que en este proceso es un proceso de mucha transformación? Un proceso conocido como la metamorfosis. Es un proceso de transformación. Es un proceso similar al ser humano, ¿no? Que todos nosotros vamos desarrollándonos, cambiándonos, ¿verdad? Voy a utilizar una palabra, pero no sé, en el buen sentido de la palabra. Es un tema de evolución, pero no estoy hablando de Darwin, sino estoy hablando del tema del desarrollo, del crecimiento, ¿no? Y entonces en ese proceso también podríamos decir que palabras tan extrañas. En ese proceso de cambio, ¿verdad? Uno va viendo que tal vez la versión que tiene uno como persona no es la misma de hace años atrás. Aquella mariposa comienza desde un huevito puesto en una hojita. Y allí comienza a salir aquel gusano que de pronto tal vez no es tan hermoso como cuando se convierte en la mariposa. Llega a lo que se conoce como la pupa, ¿verdad? Cuando esa mariposa ya se alimenta, se pone fuerte y comienza a transformarse en esa pupa o la crisálida que le dicen, o el capullito. Y allí en ese tiempo es donde se da una transformación plena de lo que iba a llegar a ser, que era aquella mariposa con sus alas hermosas. Cuando hemos estado hablando durante toda esta semana acerca de temas de familia, yo he orado para que el Señor nos ponga en el corazón el hecho de volver a ver hacia atrás y realmente ser un poco, tal vez, como padres y madres de familia. Hemos dado el salto para evolucionar como papás, como mamás. ¿Ha visto usted que ha existido un desarrollo en la forma como usted intenta educar a sus hijos? Y no solamente hablemos como papá, como mamá, hablemos tal vez como pareja. Hemos podido también desarrollar, tener un cambio en nuestra dinámica de pareja, o todo sigue parecido, o sigue igual desde hace muchos años atrás. Nuestra familia ha desarrollado, ha cambiado, ha crecido, ha mejorado. Usted como ser humano ha dado el paso también para poder transformarse y ser una mejor versión de persona. Hoy vamos a estar hablando acerca de una familia. Y cuando hablamos acerca de esta familia, yo quisiera que usted ponga atención porque será algo que ocurre en el día a día de nuestra vivencia familiar. ¿Será que no nos hemos percatado que estamos cometiendo ciertos errores que nuestros antepasados lo hicieron, ¿verdad? Y hoy quiero hablar con ustedes acerca de una historia que la vamos a dividir en dos partes, ¿ok? Vamos a hablar ahorita de la primera parte y en el culto vamos a desarrollar el fin de esa historia, en qué terminó esta historia. Así que yo quiero invitarle, por favor, a que busque en su Biblia Génesis, el capítulo 37. Y allí vamos todos a crecer a partir de el desarrollo de esta historia. ¿Qué pasó en la vida
de esta familia, en la dinámica de esta familia. Génesis, capítulo 37. Versículo del 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Y habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, esposas de su padre. Y José informaba a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel, que es el mismo, ¿verdad? Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de muchos colores. Versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Hagamos una pausa en esta historia. Noten ustedes, recuerden el contexto. ¿Quién era la madre de José? ¿Cómo se llamaba la madre de José? ¿Ah? Raquel se llamaba la madre de José. La palabra del Señor dice que Raquel había muerto. Y este hombre, Jacob, amaba profundamente a aquella mujer. La amaba. Y esperaba tener descendencia con esta mujer. Pero también, como la historia bíblica dice que esta mujer murió, aquel hombre también tomó no una esposa, sino que otra compañera. O sea, eran dos mujeres y un camino. Ya eran dos mujeres que tenían su hogar. Además de Raquel, que tenía hijos con Raquel, ahora, no conforme con eso, ahora tenía ya dos compañeras, dos mujeres, ¿verdad? Con la cual tuvo hijos también. Y a partir de ahí cambia un poquito lo que hemos venido hablando acerca de los tipos de familia. Recuerda que estuvimos hablando acerca de los tipos de familia. En esta semana hemos estado hablando de tipos de familia monoparental, que solamente el papá o la mamá. Hemos hablado acerca de la familia completa, que es papá, mamá y los hijos, ¿verdad? Recordemos que también podemos hablar acerca de la familia de origen, que es donde venimos. Esta familia eran los tuyos, los míos, los nuestros. De todo había ahí. Qué complicado es, quizás, usted tal vez pueda llegar a la misma conclusión mía. Hay situaciones a veces en una relación de pareja que complican la dinámica familiar. Y estamos hablando de una relación de pareja. Ahora, dos al mismo tiempo, complicadísimo, me imagino. Y sobre todo cuando hay hijos de por medio. Allí todos viviendo en un mismo techo. Que tal vez aquel pelea con ellos, pero llame la atención a aquel. No, llame la atención al suyo. No, pues eso no es suyo. Y ese pleito, me imagino, entre ellas también discutiendo, ¿verdad? Viendo que tal vez el padre le daba más favores a uno, porque es de ella. Y si fuese el mío, al mío no le permite eso. Pero como es de ella, ya sí, ¿verdad? Como es de aquella, la de Raquel, a ese sí le tolera todo. Y ese Josecito, sí, ese es el chineado del papá. ¿Verdad? Ese es el que le permiten todo, ese es el que le permiten los berrinches, ¿verdad? Porque, claro, como lo tuvo ya de viejo, entonces comienza la dinámica ahí a empobrecerse, la dinámica familiar, posiblemente entre su relación de pareja, entre las rivalidades entre ellas, ¿quién es la que manda aquí? ¿Verdad? Después del esposo, ¿quién es el que dice, sí, esto es lo que tiene que hacer? Y el esposo dice, sí, mi amor, ¿quién es? ¿Ella o yo? ¿Quién es la que dice la última palabra? Y yo me imagino ese tipo de dinámica. O sea, entremos en la historia, en el contexto de la historia. No va a ser nada sencillo. Uno como ser humano siempre tiene, ¿verdad? Sus cosas, ¿no? Uno intenta proteger a los suyos. Y cuando ven que los suyos se están viendo amenazados o perjudicados, ¿qué intenta? Defender, imponer, decir, eso no es justo, no hay justicia, no hay equidad.
Y esa dinámica que se estaba dando en ese momento comenzó a empobrecer a aquella familia. Yo me imagino que ahora no solamente la discusión se daba entre las mujeres, entre el esposo y las mujeres, ahora también comenzó a permear, ¿verdad? Comenzó a influir también en la conducta de sus hijos, porque ahí nació o ahí estaba el que parecía que era el preferido del papá. Y de hecho la Biblia dice que Jacob tenía cierta preferencia, decía, no hombres, gran preferencia, porque dice el texto bíblico que lo amaba más que todos sus demás hijos. ¿Se imagina usted diciéndole usted a su hijo, mi amor, es que yo amo a su hermano más que a usted? ¿Se lo haría como papá? Jamás. Jamás usted lo haría. Es más, Jacob comete el error de no solamente pensarlo, sentirlo, sino expresarlo. Se lo manifestó de una manera diferente. Le hizo una túnica ¿de qué? De colores. Una túnica de colores le dio a su hijo, que lo iba a hacer diferente, que le daba cierta posición dentro de la dinámica de familia. Y sus hermanos comenzaron a ver aquellas preferencias que tenía su papá. ¿Y qué comenzó a pasar allí? ¿Qué comenzó a pasar en aquella dinámica de hermanitos? Que yo sé que aquí no pasa eso, que aquí los hermanos se lo comparten todo, que nunca pelean, que nunca discuten. Eso es en otras iglesias que nunca dicen, mami, vea que me está molestando. Yo sé que aquí nunca pasa eso, pero en la casa, ¿verdad? Entre los hermanos, todos los hermanos contra José. Y entonces cuando lo veían, dice la palabra del Señor, que ya no solamente lo aborrecían. O sea, ve el texto, la palabra que utiliza aquí la Biblia. No dicen, es que les caía mal. No, dicen, es que lo aborrecían. Es más, yo sé que en su léxico, en su léxico, en sus palabras no existe eso. Usted nunca utiliza, ay, es que yo aborrezco a fulana. Yo sé que no existe eso. Los hermanos de José, aunque no eran de la misma mamá, eran medios hermanos, lo aborrecían, a pesar que tenían parte de su ADN como familia. Hace un tiempo atrás, muchos años atrás, recuerdo que cuando compartíamos en la familia de mis abuelos, y ya ninguno de los dos vive, los abuelos, mis abuelos maternos, Tito Rodrigo y Tita Flor, acostumbraban mucho a visitarlos. Y yo disfrutaba tanto ir a la casa de mis abuelos, porque para aquel entonces, cuando yo estaba pequeño, ellos vivían cerca en un lugar llamado Heredia, precioso, que está rodeado de cafetales. Y entonces ahí siempre el aroma a café olía riquísimo, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando yo llegaba allá, cuando era pequeño, el olor a café de mi abuela, que le decían el café chorreado, le dicen en Costa Rica, ¿verdad? Que agarran una bolsita y ponen el agua caliente y comienza a salir de esa bolsita y da un olor particular. Cuando decía, vamos a ir a comprar pan, pancito caliente, y entonces cruzaban la calle y traían aquel pan, ¿verdad? Y yo me acuerdo cuando mi mamá y mis tías, mis tíos se reunían ahí, pero hay algo diferente. Ellos eran medios hermanos, porque mi abuela, yo les había contado a ustedes, la mamá de mi mamá, había con mi abuela, con la mamá de mi mamá, había tenido 3 hijas. Y ella es muy pequeña, la mayor tenía aproximadamente como 7 años, ella murió, y entonces la mayor como que de ahí tuvo que hacerse responsable desde pequeña de las demás hermanitas pequeñitas. Así que mi abuelo Rodrigo, después de que la enterraron y demás, se enamoró, se flechó, porque dicen que era muy conquistador, y así que conquistó a mi abuela Flor, ¿verdad? Que tuvo que haber tenido mucha, como dicen los hombres, mucha parla, mucha hablada, porque de ahí la señora
era soltera, no tenía hijos y venía a echarse a la carga 3. Así que bueno, ya aceptó el reto y comenzó a criarlas a ellas. Pero después, en el proceso, ella comienza ya a darle hijos a mi abuelo Rodrigo. Así que se hizo una familia donde esas hermanas y esos hermanos comenzaron a crecer juntos. Pero era una familia, o es una familia tan bella, porque usted ve la forma como se tratan. No había, nunca existió la palabra de medio hermano. Nunca existió yo soy el hijo de fulana, yo soy el hijo de mengana. No. Siempre se amaron, siempre se respetaron, siempre se cuidaron, siempre han estado ahí y todavía se siguen reuniendo. Después de pasado el tiempo, en una reunión, el abuelo Rodrigo llega con un joven, con un señor, ya un señor mayor, a presentarlo, a decir que ese también era hijo suyo. El señor, mi abuelo Rodrigo era tremendo, ¿verdad? Llegó con otro. ¿Y saben ustedes qué pasó? Aquella familia nuevamente lo aceptó a pesar de que nunca se crió con ellos. A pesar que lo conocieron ya a los 50 años, ¿verdad? Lo aceptaron y el Señor se integraba a las celebraciones que hacían en la casa de mi abuela. Venía con su familia. Pero en la familia de José no ocurrió lo mismo. Existía rivalidad, había envidia, el ambiente no era agradable, habían discusiones, habían gritos, habían pleitos, habían rivalidades. ¿Saben lo que es crecer bajo una dinámica así? Donde exista ese odio entre hermanos, donde la convivencia no sea sana, no sea agradable, donde la convivencia quizás entre los padres, entre la madre, no es la correcta, no es la adecuada, y los hijos sufren por el comportamiento de los adultos, de los padres, de su dinámica de pareja. Así que en ese contexto, los hermanos de José comenzaron a permitir que eso se desarrollara en sus corazones. Ese resentimiento, ese odio se convirtió en aborrecimiento. Y ya no veían con amor a su hermano José. Aquí podríamos pensar muchas cosas. Podríamos decir, ¿quién fue el responsable de todo esto? Y tal vez usted diría conmigo, Jacob, porque nunca tuvo que tener, ¿verdad?, esa tendencia hacia José. Nunca tuvo que haber demostrado a pesar de que lo sentía. Padres, tenemos que tener cuidado, porque a veces no nos damos cuenta, se llama la ignorancia bien intencionada. A veces queremos hacerlo mejor, con buenas intenciones, pero nuestros hijos están sintiendo que no es justicia. A veces sus hijos se quedan con ese resentimiento, dicen, pero si a ella la tolera, ¿por qué a mí no me tolera? ¿Por qué a ella se lo permite, a mí no me lo permite? ¿Por qué si a ella le da estos permisos, a mí no me da estos permisos? Y tenemos que ser equitativos, justos a la hora de disciplinar, a la hora de educar. Yo sé que hay afinidades y yo sé que de pronto tal vez usted se sienta cómodo con su hijo haciendo cierto tipo de cosas y es natural. Pero no podemos demostrar tanta afinidad hacia uno, porque miren lo que ocurre. Dice la palabra del Señor que a partir de todo esto, José era, le dicen en mi país, ¿verdad?, el chismoso, porque todo lo andaba contando. Además de que era el preferido, era el chismoso de la casa. Todo lo que hacían los hermanos, José salía corriendo a decírselo, vea papi, vea mami, vea lo que hicieron. Vea, yo se los dije a ustedes, vea el mal proceder, dice la palabra del Señor, que los hermanos tenían mal proceder, mala fama. A los chiquillos no eran chiquillos reconocidos por ser buenos. No eran niños reconocidos por ser educados quizás. Algo tenían, ¿verdad? Eran muchachos ya grandes, sí, pero tenían cierta fama que no era agradable. José, a sus 17 años, en su adolescencia,
llegaba a malinformar de la conducta de sus hermanos. Y esto hizo que aún más la tensión se agravara. No conforme con esto, dice la palabra del Señor que José comenzó a tener ciertos sueños, ¿verdad? Y vi de pronto que en algún momento, ¿verdad? Tuvo un sueño de unas, ¿cómo se llama esto? Unas pacas, ¿se llama? ¿Cómo se llama? Espigas. Que había unas espigas y que se llegaron y que se inclinaron delante de él. Y llegó a comentarle a sus hermanos y a contarles. Y sus hermanos, ¿cómo es posible? Usted está diciendo que nosotros nos vamos a inclinar delante suyo. Y más comenzaron a odiarlo. Y llegó a contarle al papá. Y hasta el papá le dijo, ¿cómo es posible? ¿Qué significa eso? Que yo también me voy a postrar. Y comienza aún más a aumentar la tensión. Y no conforme con eso, dice la palabra del Señor, que sus hermanos se fueron con las ovejas para Siquén. El papá les dijo, lleven las ovejas a Siquén. Y cuando estaban por allá llegando, el papá llama a José y le dice, José, yo necesito que usted vaya a ver y me mande un WhatsApp, ¿verdad? Y me diga cómo está el asunto con sus hermanos. Deme un WhatsApp ahí, mándeme un mensaje, me dice qué están haciendo, comparta el estado, dígame qué están haciendo. Quiero saber, porque yo no confío en ellos. Porque esa fama que han criado, ¿verdad? Como dicen por ahí, cría fama y échate a dormir. No confío en lo que están haciendo. Así que mandó a José. Y dice el texto bíblico que cuando José llegó allí, no estaban. Se habían ido para otro lado. Se habían ido para Dotán. José se dio cuenta que se habían ido para allá. Así que nuevamente se regresó para aquel lugar. Y dice el texto bíblico que cuando llegó, o antes de llegar, cuando José venía caminando, dice la palabra del Señor, que sus hermanos lo vieron. Y allá cuando venía a lo lejos, sus hermanos dijeron, ay, qué bonito, ahí viene José, vamos a hacer una celebración. No, dice la palabra, vean ustedes lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que sus hermanos comenzaron a pensar cómo agarrarlo para acabar con su vida. Vean ustedes lo trágico en lo que esta historia se ha convertido. Desde los celos, desde la rivalidad, hasta un deseo de atentar contra la vida de su hermano. Es que yo creo que en el corazón del ser humano hay que tener tal vez cierto desorden mental para desear acabar con la vida de un ser humano. Ahora, acabar con la vida de una persona que se ha criado con uno, apagar la vida de una persona que creció en el hogar donde crecí yo. Dice la palabra del Señor que cuando lo vieron dijeron, lo vamos a matar. Así que planificaron, por supuesto. Planificaron la forma de cómo tomarlo, de cómo agarrarlo. Y dice la palabra del Señor que allí donde estaba allí, lo agarraron, lo tomaron, lo desnudaron, le quitaron su túnica, le desprendieron del lo echaron, lo empujaron a un pozo vacío. Qué triste, ¿no? Qué triste a lo que habían llegado aquellos hermanos. Aún así estaban pensando cómo acabar con la vida de José. ¿Cómo hacer para que esta situación ni siquiera llegara a los oídos del papá? Y que el papá no se diera cuenta lo que estaban haciendo. No podía existir un testigo. Tenían que acabar con la situación. Así que entonces, de pronto comenzaron a aparecer por ahí los ismaelitas, dice la palabra del Señor. Lo agarraron y lo vendieron. Y entonces planificaron y dijeron, ¿qué le decimos a papá? ¿Qué le decimos al viejo?
¿Qué le decimos? Digámosle que una criatura ahí lo devoró y entonces vamos a poner sangre sobre sus ropas y le vamos a decir, papá, hemos perdido a nuestro hermano querido. ¿Ve hasta dónde llega la maldad? Llegó la maldad de estos hombres. ¿Cuánto daño le estaban haciendo a José? ¿Cuánto dolor le estaban provocando? Y José allá en aquel pozo, José allá vendido a aquellos hombres, a aquella caravana, como un esclavo. ¿Se imaginan ustedes cuando José iba con aquella caravana como esclavo? No sé si desnudo, la Biblia no dice si le pusieron ropa, pero sí dice que se le habían quitado sus hermanos. Así que expuesto allí delante de la gente como un esclavo, con una persona sin dignidad, con una persona maltratada, José allí sufriendo el dolor del maltrato de sus hermanos, de la mala relación que había construido con ellos y de la forma como lo habían tratado. ¿No es triste esta historia? ¿No es triste el imaginarse cómo el ser humano cuando se siente despreciado, se siente hecho a un lado, se siente humillado, se siente pisoteado? ¿No es triste cuando uno lo hacen sentir mal? Y allí José sufriendo la vergüenza, la desgracia, lo que le está ocurriendo. Dice la palabra del Señor que en ese proceso Josué fue llevado a Egipto. Y a partir de ese momento, la vida de José comienza a cambiar. Yo voy a hacer una pausa aquí, porque vamos a ver la segunda parte de esta historia más adelante. Lo que les quiero decir con esta historia, nuestra reflexión, nuestra meditación de esta historia. Tenemos que aprender a tener un estilo de crianza equilibrado. Tenemos que buscar la forma como en nuestras familias no sean familias disonantes, no sean familias que descoordinen y que no tengan claro hacia dónde quieren ir. Sean familias que permanezcan unidas, perseverantes. Sean padres responsables, equitativos y justos. Y que Dios nos dé la sabiduría para poder mantener relaciones significativas, valiosas en nuestras dinámicas familiares. Sacar tiempo para compartir con nuestros hijos. Sacar tiempo para que nuestros hijos compartan entre ellos. Sacar tiempo de donde no hay para que nuestras familias disfruten de tiempo juntas y que crezcan juntas y que sufran juntas y que se rían juntas. Dios quiere que nuestras familias tengan un modelo diferente. Padres, asumamos el reto. Padres, asumamos el reto de dar siempre lo mejor. De buscar sabiduría. De pedirle a Dios la dirección para tomar las mejores decisiones. Hijos, seamos prudentes. Jóvenes, esta semana le hemos estado también hablando a los jóvenes. Esta semana conversamos con los jóvenes. Sean ustedes parte también. Intégresen a la familia, a la dinámica de la familia. No esperen solamente que sus papás hagan lo que tienen que hacer. Hagan ustedes también lo que les corresponde hacer. No solamente pidan y exijan, ofrezcan también, den también, brinden también, aporten también, sumen también. Sus padres están intentando hacer lo mejor, pero no son perfectos. Sus padres están intentando educarlos, aunque a veces no se comprenda, aunque a veces no tengamos quizás todavía la madurez suficiente para poder comprender que lo que están haciendo es para nuestro beneficio. Pero créanme que lo que están haciendo, lo están haciendo
con el mayor de todos los amores. Se están esforzando para darle lo mejor. Sean agradecidos. Demuéstrenlo en la casa. Su agradecimiento, demuéstrenlo ahí en la casa. En el día a día. No esperen la comida del sillón. No espere que el plato se recoja solo. No espere que los zapatos se recojan solos. No esperen que la ropa sucia llegue a la canasta sola. Ustedes también pueden hacerlo. Vamos a pedirle a Dios en esta hora que nos dé la sabiduría, que nos dé el deseo de poder hacerlo mejor, de permitir que en nuestros hogares se refleje una dinámica totalmente distinta. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, oh Dios, porque hemos conocido, Señor, ciertos errores de una familia que está en la palabra. Ayúdanos, Señor, a no cometer esos mismos errores. Danos la sabiduría a nosotros como padres, madres de familia. Danos la sabiduría como pareja. Danos la sabiduría como hijos, como niños, como adolescentes, para hacer lo mejor. Aquella Canaán celestial. Señor, ayúdanos a dejar de lado nuestros propios intereses. Dejar de ser egoístas, Señor, y pensar en los demás, Padre. Ayúdanos, Padre, en todo momento a hacer tu voluntad que tanto lo necesitamos. Bendice a todas las familias de esta iglesia en esta hora, Señor. Que tú nos permitas seguir creciendo todos juntos, Señor, en armonía, en respeto, en amor, Señor. Favores te los pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.